de regreso, son las 7:17 de la mañana y estamos en vivo. Esto es Primera Página por la señal de Globovisión. Como siempre, agradecidos con ustedes por permanecer en nuestra sintonía. Corresponde nuestra segunda entrevista del día. Hoy vamos a hablar, mucha atención, de los símbolos de Caracas. Una tradición, cultura y la historia de la capital de Venezuela que deberían estar representados en la simbología de este municipio capitalino, la capital del país precisamente. No es poca cosa. Y ha generado controversia, por supuesto. La almirante Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, firmó en días recientes una ordenanza que regula los nuevos símbolos de la capital. Lo hizo con la aprobación de la mayoría del Parlamento Municipal, de la Cámara Municipal de Caracas. Se anunció entonces de manera prácticamente sorpresiva, porque el tema no había hecho tanta bulla hasta que se firmó, el cambio al escudo, la bandera y además al himno municipal de Caracas. Para hablar de este tema hemos invitado en esta mañana a la concejal por el municipio Libertador de Caracas por la organización política Alianza del Lápiz, Mayerlin Ochino. Nos acompaña en entrevista. Buenos días, bienvenida concejal, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Seir. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Gracias por la invitación. Bueno, les deseo un feliz inicio de semana. Lo primero que debo decirte es que la fracción del Lápiz salvó el voto. ¿Por qué? Porque es un zarpazo a los símbolos de Caracas, a la identidad del caraqueño. ¿Por qué? Porque simplemente es un capricho de una mayoría de concejales que hoy se encuentran allí del PSUV de querer cambiar los símbolos de la ciudad. Nos quitaron el león del escudo, nos cambian el himno y la bandera. Simplemente por un tema político, por un capricho, nos quieren quitar 455 años de historia. La identidad, el patrimonio y la cultura es lo que une a los caraqueños, eso es lo que realmente nos unifica. Y ellos, por un zarpazo, por un capricho, lo cambiaron. Nosotros, como la fracción del Lápiz, condenamos, por supuesto, esta aberración de cambio de símbolos, porque Caracas tiene una historia. No podemos olvidar que quien solicitó los símbolos de la ciudad fue el antecesor de nuestro libertador, Simón Bolívar. Simón de Bolívar, y esos símbolos fueron ratificados por el Libertador. ¿Por qué Santiago de León de Caracas? Porque tiene que ver con la fecha de la fundación de Caracas y el apóstol Santiago. Además, Caracas tiene que ver con los indios que en su momento habitaban alrededor cuando llegaron los colonizadores. Los caraqueños venimos del mestizaje, eso no lo podemos negar. Mi apellido es Ochino, ¿por qué? Porque mi padre es italiano, sangre europea, pero mi madre es caraqueña y todos somos producto del mestizaje. Entonces, le estamos dando un zarpazo además a la idiosincrasia del caraqueño. Y no podemos borrar 455 años de historia y pretender imponer unos símbolos por una precaria mayoría. Hoy son mayoría, pero el día de mañana no lo serán. Ahora, concejal, estamos viendo en pantalla y vamos a pedir a los muchachos de producción si podemos colocarlo a full pantalla para, digamos, contrastar un poco la realidad de estos dos símbolos, ¿no? Vamos a comparar, por ejemplo, en este caso, el escudo. El león identificó Caracas durante muchísimos años, como usted dice, arraigado en la historia. El nuevo escudo de Caracas, aprobado así, como lo vemos, pues tiene tres simbologías, el Libertador y, bueno, también la representación de algunos rasgos de afrodescendientes e indígenas de Caracas. Si quizás pensáramos un poco alejados de la política, dijéramos que esto identifica un poco más a lo que somos como venezolanos. Pero hay otros elementos que usted dice que tienen que ver con connotaciones políticas. ¿Cuál es el problema, digamos, de este nuevo escudo que no representa, según su criterio, a toda la identidad caraqueña? El problema ¿Y qué rescataría, digamos? Claro, el problema es que cuando tú hablas de los símbolos de la capital de la República, es un tema que tiene que ser por consenso. Si bien es cierto, eso trae un antecedente del 2015, donde se prohibió el uso de los símbolos, luego, el 17 de febrero de este año, se hizo un acuerdo con una comisión para un concurso de unos símbolos, donde se involucró a Fundarte, a Fundapatrimonio, a la Simón Bolívar y todas aquellas personas afectas al PSUV. No se involucró a la Academia de la Historia, no se involucró a la UCB, a la Católica, a las principales universidades del país, para que ellas pudieran ser consultadas, a la sociedad civil, que es tan importante, para que pudieran ser consultados y dar su opinión al respecto, porque ellos son expertos en la parte histórica y es importante que los símbolos tú los hables y que sean por consenso, que todos puedan opinar, y eso no se hizo. Entonces, si tú me hablas del poder popular y la importancia que tiene el poder popular y no lo consultas, estás violando
la norma. Entonces, Claro, además una ordenanza que los símbolos deben nula. identificar a toda la ciudadanía, Claro. no a una organización política, ¿no? Y Por estos supuesto. símbolos identifican a una A mí me organización llama mucho la atención, por política. ejemplo, el escudo de Caracas. Lo ves en el escudo. El tiene... escudo te habla de dos fechas. El 19 de abril de 1810 y te habla del 11, 12 y 13 de abril del 2002. Eso no es una fecha que nos represente con una Que historia. son los sucesos del Son los golpe de Estado sucesos. al presidente Chávez en el 2002. Y siempre hemos dicho, y siempre la fracción del lápiz ha dicho abiertamente que no estamos de acuerdo con los golpes de Estado, vengan de donde vengan, Claro. porque nuestra ruta electoral democrática y además nuestra política siempre ha sido plural y abierta, de conciliación, de reconocimiento. Nunca hemos estado de acuerdo. Entonces esos símbolos no representan la identidad del caraqueño, no representan su ideología, no representan su idiosincrasia, no representan el patrimonio y la cultura. Y podrán borrar esos símbolos hoy, pero jamás podrán borrar la historia, porque eso es circunstancial. Eso es una mayoría circunstancial que hoy logró cambiar los símbolos. Bueno, fíjese, concejal, la Academia Nacional de la Historia rechazó, lo leíamos esta mañana en los titulares, los cambios que se realizaron a los símbolos de Caracas. Voy a leer parte de la nota de prensa que tenemos. Dicen que la decisión debió someterse a una amplia consulta, como usted asegura, incluyendo la Academia Nacional de la Historia, debido a que representa una de las instituciones autorizadas para emitir una opinión razonada sobre el tema. También consideraron que los símbolos de una nación, de un estado o de un municipio, un poco lo que hablábamos, constituyen representaciones de identidad colectiva, no de un solo grupo, colectiva. Se refiere a todos, que fortalecen la pertenencia y que han sido construidos y elaborados a lo largo de su historia como resultado de un pasado compartido, ¿no? O sea, que identifique a todos, por lo que no son creación circunstancial de una parcialidad política, dice la Academia Nacional de la Historia. Y esta es solo una de las voces que se han escuchado. ¿Cómo debió hacerse? ¿Qué se hizo mal? Usted me decía fuera de cámara que el proceso fue muy rápido, una consulta express y casi que al día siguiente aprobado. Sí, bueno, ¿Cómo fue ese proceso? evidentemente violaron nuestro reglamento interno del Consejo Municipal y la Constitución, porque cuando tú haces la exposición de motivo a esta ordenanza y la llevas a primera discusión, debe haber una consulta pública, una consulta popular, que tiene un lapso de 30 días para hacer esa consulta. Y la consulta tiene que ser amplia, con el poder popular, con las comunas, con la academia, con todas aquellas personas que estén involucradas con la historia, con las universidades, además con el caraqueño, el ciudadano común. Tiene que ser lo más amplia posible porque se trata de la identidad del caraqueño. Insisto, fue un zarpazo a nuestra identidad, ¿ok? Y nosotros, al estar dentro de la Cámara, se lo dijimos. Nosotros no podemos hacer esto, tenemos que hacer la consulta amplia y no se hizo. Al día siguiente se llamó para la segunda discusión de la ordenanza. Y ya, eso fue todo el proceso. En 3 días se aprobó una ordenanza que es totalmente nula. Adicionalmente a esto, los costos que esto le acarrea al municipio, mira, son elevadísimos y nosotros no lo sabemos porque no ha habido transparencia, al menos conmigo como concejal de la fracción del lápiz, de saber cuál es el costo que acarrea toda esta nueva simbología. ¿Qué incluiría porque tiene ese que costo? ver con ¿Un proceso administrativo? Inmenso, porque Claro. es papelería, porque es insignias, porque es todo lo que tiene que ver para izar las banderas en los colegios, para darle esa identidad. O sea, es un costo muy elevado. Todo lo que tiene que ver con los actos solemnes de la ciudad. Y no sabemos de quién realmente entonces es el negocio de los símbolos, porque es así, es un negocio que ellos tienen en esta etapa con los símbolos de Caracas. No es que les duela la ciudad, no es que le duela a los caraqueños, no es que les importe, la verdad, nuestra identidad. Es que simplemente ellos de todo hacen un negocio. Y como te dije, hoy son una mayoría precaria, pero el día de mañana vamos a retomar el Consejo Municipal. Ahora, El ¿usted cree que lápiz esto se se va a revierta? convertir en la primera fuerza de Caracas y vamos a tener la mayoría en la Cámara y le vamos a devolver a Caracas sus símbolos, le vamos a devolver su identidad. Nosotros somos bolivarianos. Yo pensé, y con mucho respeto se lo digo, que la almiranta era bolivariana y que iba a respetar los símbolos de Caracas, porque nadie se atrevió a cambiarlos, ni siquiera el presidente Chávez, que en paz descanse, pero lo está haciendo ella. Por eso le digo, cuando nos volvamos a contar y seamos la mayoría de la Cámara Municipal, le vamos a devolver la identidad a los caraqueños. ¿Pero cree que el es lo chavismo que nos retroceda en este unifica. momento ante esa decisión?
Mira, probablemente no, porque es Hay un mucha tema bulla político. sobre el tema. Nosotros vamos a seguir luchando. Hoy nuestro presidente nacional, Antonio Carri, va a dar una rueda de prensa en nuestra sede, hablando también de este tema, porque es algo que nos duele como caraqueños, es algo que nos identifica y es algo que tiene muchísima historia, y por lo cual vamos a seguir luchando y llevándolo a las instancias que sean necesarias. Bueno, concejal, hay varios comentarios de la audiencia, voy a leer algunos. La increpan, por supuesto, ¿no? Sí. Por ejemplo, Náufrago 27 dice, si hoy le cambiaron en León el escudo del himno a Caracas sin consultarle a su población, ¿qué le puede costar al gobierno de cambiar el himno nacional y el escudo de Venezuela? Ya que ellos se creen los dueños de todo. ¿Dónde quedó el respeto a nuestros símbolos patrios? Hay un comentario por acá en Náufrago 27, no sé si coincide con ese comentario. Sí, evidentemente, ellos a lo largo de estos años vienen queriendo borrar nuestra historia, pero el venezolano es muy arraigado con su historia y bueno, lo van a seguir haciendo porque tienen una mayoría. Pero insisto, el lápiz se va a convertir en la nueva mayoría que va a gobernar el país y que lo va a convertir en la Venezuela educada, emprendedora, digna, decente, que le va a devolver a cada uno de los venezolanos tanto su identidad como sus valores y sus principios. Eso lo vamos a rescatar. Acá la increpan. Javier Mercado dice, el antiguo escudo representa la corona española, los primeros fundadores fueron indígenas, y dice, usted tiene descendencia europea, por eso no acepta el nuevo escudo. No, evidentemente todos somos mestizos, sí, yo tengo descendencia europea, pero mi mamá es caraqueña, y todos somos producto del mestizaje. Todos los caraqueños, todos somos producto de ese mestizaje, venimos de allí y eso no lo podemos borrar. Y hoy lo borran violando las normas, pero no lo van a borrar de nuestros corazones, no lo van a borrar de nuestro día a día, no lo van a borrar de nuestra identidad, de lo que sentimos cada uno como caraqueño. Eso no lo puedes borrar. Eso que nos une, esa cultura, ese patrimonio, ese amor, no solo entre los símbolos, con el deporte también. ¿Dónde queda el nombre de los Leones del Caracas? ¿Dónde queda el Caracas Fútbol Club? O sea, es un símbolo, el León de Caracas ha sido un símbolo que nos ha unificado por años en distintos ámbitos. Un tema interesante. Crudas realidades es la cuenta. Dice, pregúntale a la invitada en qué representa el león del que usted habla, del escudo, y si hace más de 400 años se consultó al pueblo para aprobar los símbolos anteriores. Es que los símbolos anteriores, por eso te lo decía, data de esa historia de la colonización, porque además Simón Bolívar los ratifica y por eso nosotros solicitamos que fuese incorporado la Academia de la Historia, que fuese incorporada la Central, todos los expertos en temas de historia, para que ellos nos dieran además cuáles son sus perspectivas y porque los símbolos los tienes que cambiar si lo vas a hacer por consenso, o sea, no es un tema que tienes que llevar y politizar, no, es un tema de consenso porque es el patrimonio, es la cultura, insisto, es la identidad de los caraqueños y hoy se la estás quitando. Se la está quitando a escondidas, un 13 de abril donde la gente ha estado pendiente de la celebración del Nazareno, de la Semana Mayor, y entonces haces esto y no lo consultas. Además pasas por encima del poder popular, pasas por encima de las normas, vas rompiendo todos los esquemas porque no te importa la ciudad, no te interesa. Y esos concejales que hoy aprobaron, sí, van a quedar en la historia de un país que se niega a perder su identidad, que se niega y que lucha para tener su patrimonio, porque a pesar de que lo hicieron escondida, desde que esto se hizo, ha habido muchísimos pronunciamientos, y del propio caraqueño, del caraqueño de a pie, de nuestros sectores populares, porque no es un tema de clases sociales. Entonces, el Consejo Municipal, en lugar de estar, el Consejo Municipal, en lugar de estar legislando sobre los problemas de la ciudad, de preocuparse por el problema del venezolano de a pie, de la madre que se tiene que parar a las 5 de la mañana para cargar una bombona de gas porque no le llega, públicos, claro, que no le llega el agua, de los niños de la cota 905 que le da terror ver un malandro, después de todo eso que ellos vivieron en su momento, en lugar de estar pendiente del problema real del caraqueño, estar de la mano con ellos solucionándolo, no, le estamos cambiando los símbolos a Caracas por un negocio, porque esa es la realidad. Eso es un negocio, lo que tiene, y quisiéramos saber quién lo tiene, porque realmente quitarle la identidad a la capital de la República no es cualquier cosa, o sea, estamos hablando de la capital de la República, donde se concentran los poderes. ¿Por qué quitarle la identidad al caraqueño? ¿Por qué querer a estas alturas hacerlo? ¿Qué es lo que nos unifica? O sea, esa es la verdadera unidad de los caraqueños. Náufrago 27 dice, seamos realistas, el gobierno quiere cambiar la Venezuela todo, hasta la forma de pensar de los venezolanos. Pronto cantaremos el himno del PSUV en toda Venezuela, ya que el gobierno lo va a querer poner como himno nacional y el pueblo no se levanta y no dice nada. Mientras tanto, Jorge Ascur dice, Venezuela tiene tantos problemas,
con los servicios públicos, que el cambio de símbolo de Caracas no puede ser un largometraje, hay que trabajar por el bienestar y la estabilidad del pueblo. Otro comentario de Legión R&M dice, buenos días, creo que no son tiempos de ejecutar esos cambios emblemáticos. El país necesita cambios estructurales en el entorno ministerial para la industrialización, la producción, los buenos servicios, hacer enfoque en lo que se necesita en nuestra sociedad. Algunos de ellos, para ir respondiendo. Sí, bueno, evidentemente nosotros, como te dije, es un tema de quitarle la identidad a la ciudad, pero sí, hay muchas cosas importantes de las que debemos ocuparnos. Cuando yo estuve hace unos meses acá en tu programa, te hablaba de la Contraloría que el lápiz iba a realizar en todo el municipio Libertador. Y nosotros no hemos dejado de recorrer las 22 parroquias del municipio tratando de dar soluciones a esa problemática. Evidentemente tratamos de realizar un trabajo mancomunado con la alcaldía, pero siempre vamos a decir y nos vamos a oponer a lo que no esté acorde a las normas, a lo que vaya en contra del caraqueño. Eso va a ser así, pero por supuesto que hay muchísimo por hacer en la ciudad capital. Por ejemplo, hoy tienes todavía muchísimos niños, hay niños sin comer. O sea, el plan de alimentación del PAE no se está cumpliendo y nadie se está ocupando de eso. Me llama la atención que pasé por Plaza Venezuela, que no sé si es municipio Libertador todavía. Es municipio Libertador. Y abajo de la fuente de Plaza Venezuela hay una familia, hay como 3 niños pequeñitos de 2, 3, 4 años. Y te encuentras a los niños en el semáforo haciendo malabares para que puedas darle algo de comer, dinero, y no nos estamos ocupando de esos niños que son el relevo y nuestra generación. Eso lo vi yo del con mis ojos, futuro. nadie me lo contó. Y pasa en muchísimos lugares del municipio Libertador. Entonces, esas son las políticas públicas que debemos de tener para atender a esa generación de relevo, para descendir de la violencia, para que esos niños puedan formarse, puedan estudiar, porque son el futuro del país. Yo quisiera ver firmas de ordenanzas y gacetas por los niños de Caracas, por ejemplo, y las escuelas. María Ávila dice, buen día, le sugiero a la invitada leer sobre el pensamiento descolonial. Aquí de alguna manera la acusan algunos que están a favor de los cambios. Sí, claro. De bueno, que dice que usted se avergüenza, digamos, de los indígenas que aparecen allí, los afrodescendientes. Jamás. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Claro, eso es un tema que va mucho más allá, porque yo acabo de decir y de reconocer, nosotros venimos del mestizaje, claro, somos mestizos naturalmente, o sea, mi color es café con leche, claro. O sea, porque vengo producto de un mestizaje, claro. O sea, eso viene allí, y se los expliqué, porque es el nombre de Caracas, porque viene de los indios que en su momento estaban allí, alrededor de los colonizadores al llegar, entonces somos producto de ese mestizaje, todos. Los caraqueños somos producto de ese mestizaje. Más comentarios, voy con otra tanda. Gilberto Velázquez dice, con tantas necesidades que hay, con tantas cosas por hacer, ¿cómo se pierde tanto tiempo y dinero en esas cosas? Crudas Realidades dice, pregúntale a la invitada si a ella le molesta que el cambio lo hizo el gobierno y no la oposición. No, es que vuelvo, insisto, los cambios de los símbolos de la ciudad es un tema por consenso, no puedes imponerte. Tienes que involucrar a la academia, tienes que involucrar a las principales universidades del país, tienes que involucrar al poder popular, ese poder popular del que tanto ellos hablan y que le pasaron por encima y no les importó, violando las normas y las leyes. Carmen Montilla dice, hay cosas más importantes que cambiar los símbolos, por ejemplo, recoger la basura, tapar los huecos y la atención al hospital de los niños, entre otras cosas, dice el usuario. Otro comentario, Pilar Martínez dice, ¿por qué no invierten en comedores escolares? Escuchen esto. En servicios públicos para una alimentación digna y adecuada para todos, en agua para todos, en dotación de hospitales para todos y en pensiones dignas para todos. Evidentemente es lo que te decía, nosotros no hemos dejado de recorrer el municipio Libertador y darle las soluciones que podamos desde el Consejo, desde nuestra fracción, a los caraqueños, pero evidentemente hay temas que dependen de la Alcaldía de Caracas y nosotros hemos hecho un trabajo articulado y mancomunado para resolver los problemas de los caraqueños, evidentemente respetando y reconociendo los que hoy ahí están, pero siempre nos vamos a oponer y siempre vamos a levantar nuestra voz con lo que está mal y lo que no estamos de acuerdo, porque nosotros estamos allí para hacer esa Contraloría Social de la mano con los caraqueños, estamos para trabajar y mejorar su calidad de vida, sus condiciones, para eso fuimos electos y por eso estamos allí. Hay más comentarios, este es bien peculiar, dice Gregorio José Prieto. Esos cambios tienen un trasfondo más allá de lo político, son pactos, le cambian el nombre a todo y lo que deben cambiar no lo hacen. Otro comentario dice Goro Zamora, saludos, primera página. ¿Podrían la invitada citar los artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el Reglamento de Interior y Debates que presuntamente se violaron con el cambio de los símbolos?
En el reglamento nuestro de Interior y Debate, el artículo 153 fue violado porque habla de la consulta popular que debió haberse hecho en un lapso de 30 días y no se realizó. En la Constitución, el artículo 71 también nos habla de esa consulta popular que debe ser amplia y por eso debemos involucrar a todos los factores, por supuesto. Y nosotros vamos a seguir luchando contra esta aberración del cambio de la identidad, de los símbolos, de esta violación a la identidad del caraqueño. Otro comentario, Giancarlo Rodríguez, yo no estoy de acuerdo con el cambio de los símbolos de Caracas. Raúl García dice, buenos días, Globovisión, primera página. Pregunto, con tantos botes de agua en Caracas y full basura, hospitales desasistidos, ¿se justifican esos cambios? Otro comentario, Ramón Ramos escribe, ¿por qué cree usted que por medio de una consulta poco promocionada, el Consejo Municipal de Caracas abrió una convocatoria para cambiar los símbolos de Caracas? ¿Qué se busca o qué negocio hay detrás de ese cambio? Sí, evidentemente es lo que te decía, no sabemos qué negocio existe, porque nosotros no sabemos cuál ha sido el gasto que está generando esos cambios de los símbolos. Y se tenía que hacer una consulta abierta involucrando a la academia, a la sociedad civil y a ese poder popular, porque es un tema que se debe tratar por consenso. Y por eso decía, ahorita ellos son una mayoría precaria, pero nosotros mañana vamos a retomar la mayoría del Consejo Municipal de Caracas y le vamos a devolver a los caraqueños su identidad, le vamos a devolver sus símbolos, le vamos a devolver el león de Caracas y esa historia que está arraigada en nuestros corazones y en nuestros espacios. Eso no lo pueden borrar. Otro comentario bien interesante que tiene que ver con la historia. Rubén Ali dice, Caracas no fue fundada por indígenas, era su valle natural y la ciudad como tal fue fundada por Diego de Lozada y ratificada por Simón Bolívar. La historia venezolana es innegable. Tenemos un origen aborigen que luego evoluciona en un mestizaje. Sí, evidentemente Simón Bolívar ratificó nuestros símbolos y Caracas la fundó Diego de Lozada. Nadie se había atrevido a cambiar los símbolos hasta que llegó el almirante a hacerlo de manera arbitraria con esa mayoría precaria del Consejo Municipal que hoy tiene. Ahora, en los pasillos del Consejo Municipal, de la Alcaldía, en esos espacios que comparten naturalmente ustedes como líderes políticos, ¿qué se dice? Lo que no sabemos nosotros. ¿Han visto al almirante? ¿Le han preguntado qué pasó con esto? ¿A los concejales? ¿Qué responden? No, a ella no he tenido la oportunidad de verla en el transcurso de esta discusión y los concejales simplemente dicen que había que darle identidad a Caracas, algo absurdo porque Caracas tiene su identidad, Caracas tiene su historia, eso es todo, no hay mayor conversación de fondo allí. Ellos están para levantar la mano y votar a favor de lo que le ordenen que ellos hagan. Nosotros estamos para aprobar lo que a los caraqueños realmente les haga mejorar su calidad de vida y para oponernos a lo que está mal. Y siempre vamos a levantar nuestra voz desde la fracción del lápiz por todo aquello que no se hace de manera correcta, violando la norma, violando la Constitución y que además va en detrimento de los caraqueños. Me voy con un último comentario. José Jesús Rojo Contreras dice, ese dinero deberían darlo para beneficio del pueblo, salud, medicinas, buenos servicios en los hospitales. Siempre invierten en caprichos y no en realidades. Gracias por venir a Globovisión. Gracias a ti, Zair, por la invitación, a la audiencia que nos escucha. Y aquí tienen una fracción, tienen un equipo que va a seguir luchando por devolverle a Caracas su identidad. Bueno, finalizamos entonces la entrevista con la concejal del municipio Libertador de Caracas, Maya Rinochino, representa la Alianza del Lápiz y es una de las voces que se ha alzado desde el mismo Consejo Municipal, incluso salvó su voto para no estar o mostrar, digamos, su desacuerdo con los cambios que se realizaron en los símbolos de Caracas. Bueno, estos son los hechos.